Ahora, este otro asunto de que ya está por iniciar también el proceso para el relevo de 4 consejeros electorales, ¿no? Incluyendo a el consejero presidente, a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo ves el panorama? Porque, ¿qué podría pasar? Es decir, ¿cómo se hace la designación y si en todo caso ves posible que el presidente haga vacía la convocatoria de consejeros? Y entonces tendríamos un INE pues incompleto y acéfalo, ¿no? Mira, este es un gran tema el que tocas, Adela. Primer punto, la Constitución establece un procedimiento para designar a los consejeros. Dicho de otra manera, en el Plan B, las reformas a las leyes secundarias no podrían incluir el cambio de método para elegir a los consejeros electorales. Y la Constitución te dice primero que se tiene que integrar un órgano, un comité técnico, que ya hizo la designación de los 4 consejeros que entraron hace poco. El caso de Carla Humphrey, de Norma Irene de la Cruz, de Martín Faz y de Ujú. Ukit Sí. Espadas, ¿no? Entonces, en el caso de ellos 4 ya fueron objeto de esta designación. Ese comité técnico se integra por 7 personas. 3 son designadas por la Junta de Coordinación Política. Y justo por eso algunos diputados de Morena han dicho que les tocan los 3, ¿no? Es decir, nosotros, dicen ellos, somos mayoría, incluido el Verde y el PT, tenemos la Sí. mayoría parlamentaria y entonces nos tocan 3 por las mayorías que tenemos. Entonces ellos quieren poner esos 3, pero aparte la Constitución señala que deben ser 2 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otros 2 de Morena. Ni modo que Rosario Piedra pues, va a poner a otros que no sean afines, en este caso, a Morena. Y luego son 2 del INAI, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos vas a tener, vamos a suponer que en la Junta de Coordinación Política no puedan poner a los 3, pero sí 2. Son 2 de la Junta de Coordinación con mayoría morenista y 2 de la Comisión, son 4 de 7, tienen mayoría. Y ese es un primer riesgo que hay que tomar en cuenta, porque ese órgano va a implementar la convocatoria que apruebe el Pleno de la Cámara de Diputados y que publique, por supuesto, va a aplicar los exámenes y las entrevistas y va a integrar las quintetas. Cuando las quintetas estén integradas, se le tienen que mandar a la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política las discute como llegan ahí, no le puede hacer mayor cambio y los tiene que mandar al Pleno de la Cámara de Diputados. Pero aquí el truco va a estar en la integración de las quintetas. Si las quintetas se integran solamente con personas que le caigan bien a Morena, Afina Morena, claro. afina Morena, esa expresión simplista, pues entonces van a llegar al pleno quintetas, que en el último de los casos, si no tienen, porque cada consejero se tiene que designar por mayoría calificada, y si no se alcanzan las 2/3 partes de la votación para el nombramiento de cada uno de ellos, entonces la Constitución dice que primero se puede sortear por el Pleno, pero si se agotan los plazos y el Pleno no hace el sorteo, se lo mandas a la Corte y la Corte sortea ahí quiénes serían Ah, los ya. consejeros. Entonces, aquí el punto, Adela, es que si las quintetas van con personas que sean afines a Morena, pues lamentablemente podrías tener incluida la presidencia, pues un grupo de personas totalmente afines a Morena. Creo que al final de cuentas los 4 consejeros anteriores, hablo de Carla, de Norma Irene, de Sí. Ukit y de Martín Faz, no han sido personas proclives a Morena. A mí me da la impresión que han hecho un trabajo impecable, que han estado con la institución, defendiendo a la institución, cada uno con su estilo, con sus formas, etcétera, pero han estado en la defensa de la institución y han actuado, me parece, con imparcialidad. Entonces no creo que a Morena ese método le haya convencido, sobre todo porque López Obrador tiene muy metido como un objetivo central desmoronar al Instituto Nacional Electoral. Es un tema de resentimientos, es un tema de fobias contra 2 de los consejeros que no le han resultado cómodos, y yo creo que esa parte sería en rigor otro de los apartados del plan B del presidente, es decir, quedarse con un procedimiento de estas características con esos 4 consejeros para eventualmente pues tener ciertos esquemas, vamos a decirlo por lo menos así, de comunicación que le resulte fácil a Morena. Claro. Pero yo creo que en el rigor, pues si analizamos con detalle, el propio Morena se debilita, porque si tú tienes un árbitro que sea blando, una autoridad que sea
proclive, como hemos visto la actuación lamentable de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues entonces los triunfos de Morena se deslegitiman pese a sus mayorías y pese a la penetración y el arraigo que tiene hoy entre la gente. Sin duda. Decía el presidente, creo que fue ayer en la mañanera, que el INE no le dio el triunfo, que el INE, lo que quiso decir es que no lo hizo ganar, cosa que pues es en efecto cierta, ¿no? Pero fue un árbitro que legitimó su triunfo, sin duda. Sin duda alguna, porque el IFE no le da el triunfo a nadie, o sea, el INE no, el INE, no hace ganar ni perder, claro. Ni modo que el árbitro en uno de estos partidos mundialistas donde nos fue muy mal, vaya y diga, pues antes de que empiece el partido, a ver, va a ganar Brasil, va a ganar Croacia. No, espérame tantito, tienen que jugar y el árbitro aplica las reglas. Lo que el INE hace es aplicar reglas en una cancha que tiene que ser pareja, las tiene que aplicar por igual absolutamente a todos los competidores, no puede generar un esquema de preferencia con ninguna de las decisiones que toma durante el proceso electoral y en consecuencia está obligado a eso, a pegarse a la ley, a un trato igual a los partidos políticos, equitativo a todos los contendientes a los cargos de elección popular, y cuando viene la votación, la obligación principal del INE es contar el voto exactamente en el sentido como lo depositó el elector en la urna. Si un elector dijo yo estoy con el partido X o con el partido Y, el INE está obligado a sumarle ese voto al partido X o al partido Y como lo determinó el ciudadano. Dicho de otra manera, el INE es el receptor de la decisión, de la voluntad, de la instrucción del elector para que se le sume un voto a un determinado contendiente, a un determinado partido político. Y eso es lo que hace el INE, y eso hizo con López Obrador. Obviamente, cuando hablamos de cancha pareja, pues te diría, no sé, en los últimos 15 días del proceso electoral del 2018, de las campañas del 2018, apareció en redes sociales una campaña que decía, si en la boleta aparece la expresión AMLO, tiene que ser un voto nulo. ¿Qué fue lo que hizo el INE? El INE tomó un acuerdo diciendo, si en una boleta no aparece la cruz o una marca que de manera indubitable te diga quién es la persona a la que está apoyando ese elector, pero aparecen las siglas de los nombres de alguno de estos contendientes, ese voto tiene que ser válido, y se pusieron ejemplos. Si dice AMLO, el voto es válido. Si ponen Anaya, el voto es válido. Si ponen Mid, el voto es válido. Entonces, el punto central es que el INE pues, aplica por igual las reglas. Entonces, yo no sé de dónde el presidente sale con que se le ha dado un trato inequitativo. Nada que ver con el artículo 6 y 7 sí, que alega de la libertad él. sí. Sí, que se está incumpliendo esas disposiciones por el tema de la instrucción que se le dio a Claudia Sheinbaum. Nada tienen que ver esas dos disposiciones, amparan otro tipo de derechos, pero estas cuestiones que tienen que ver con los actos anticipados de precampaña y campaña están reguladas en otras disposiciones, el 41, el 134 de la propia Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pues el presidente va de eso, es su discurso, un discurso que penetra, que le llega a la gente que lo escucha, a la gente que lo sigue y que obviamente le genera simpatías en automático a Claudia Sheinbaum. Sin duda. Bueno, pues yo creo que así va a estar esto. Vamos a ver lo del plan B. Yo coincido contigo, me parece que la reforma constitucional no va a pasar, pero bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Lo que queda claro es que las bardas ahí van a seguir y los espectaculares también, ¿no? Y que nadie nos ha dicho de dónde ha salido ese dinero, pues. Sí, lamentablemente, si nos ponemos a sumarle, híjole, pues mira, el tope de gastos de campaña de la elección presidencial de López Obrador fue de 429 millones de pesos. Ponle que el tope crezca un poquitín y que vaya a estar en unos 550 millones de pesos para el 2024. Bueno, pues entonces, Claudia, se me hace que ya estaría como con la mitad gastada, ¿no? Sin duda. Bueno, pues Marco, como siempre te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y estemos hablando de todo esto, porque hay que hablarlo, ¿no? Es un honor siempre estar contigo, Adela. Gracias, Muchísimas gracias. te agradezco mucho, Marco. Gracias, Marco Antonio Baños. Gracias, ex consejero del Instituto Nacional Electoral.